Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. La palabra de Dios dice: tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos en este lugar para estudiar su palabra. Gracias, Señor, por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia del Espíritu Santo en nuestro medio. Gracias, Dios, por su compañía bendita. Agradecemos por la presencia de los amigos y amigas en nuestro medio. Damos gracias por los hermanos y hermanas que nos acompañan y damos muchísimas gracias, Señor, por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet y la televisión. Permita, Dios, en esta noche que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. En su mano santa y bendita nos entregamos, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con la serie Un refugio para la familia, una serie muy extensa que tiene que ver con el libro de Apocalipsis. Hemos dicho que la apocalíptica bíblica es una literatura de revelación donde Dios da a conocer al hombre lo que éste no ve, ni sabe, ni conoce. Dios revela al hombre las cosas que no sabe. Desde el Antiguo Testamento y hasta el Nuevo Testamento, Dios muestra a través de la apocalíptica bíblica aquellas cosas que la humanidad necesita saber. Y en el libro del Apocalipsis encontramos a Dios como el refugio de la familia. El Apocalipsis nos presenta a Dios trabajando y actuando de manera que la familia tenga esperanza, consolación y un seguro futuro. Cuando el libro comienza con el Señor Jesús, y cuando el libro termina en la visión número 8, aparece el Padre Celestial morando con sus hijos en la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo como una esposa ataviada para su marido. El libro concluye, el libro termina triunfante, mostrando anticipadamente el triunfo de Dios con sus hijos, cómo Dios vence el pecado, la maldad, al diablo y a sus demonios, y cómo finalmente su pueblo recibe la bendición que Dios le tiene. Si usted es papá o es mamá o es hijo o hija, si se refugia en el Señor, tiene un seguro refugio, tiene una esperanza bienaventurada, usted tiene consolación y usted tiene el derecho de participar con Dios en la santa ciudad. Es importante entender y comprender estas cosas a la luz de la Biblia, porque el Señor dijo: mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual yo la envié. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Jehová el Dios nuestro permanece para siempre. Dios cumple lo que promete. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Dios no miente. Cuando nosotros aprendemos a pensar con la Biblia y en la Biblia, descubrimos el valor de esa espada tan grande que aparece en la boca de Jesús. La palabra que aparece en griego para esa espada que Cristo tiene en la boca es una espada tan grande, pero tan grande, que se cargaba en el hombro. Cuando leemos la Biblia, en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12, encontramos que la Biblia se compara con una espada. Y cuando leemos Efesios capítulo 6, versículo 17, le llama a la palabra de Dios la espada del Espíritu. Por eso necesitamos conocer, comprender y entender la palabra de Dios para entender a Dios, para comprender a Dios, para enfocarnos y tener una idea clara y una comprensión acabada de quién es Dios, qué quiere Dios, cuáles son los planes de Dios. Estamos trabajando en la Biblia
con el libro de Génesis capítulo 3, el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 5, donde se menciona la palabra, el libro de la vida, se menciona libro de la vida. Y estamos tratando de llevar un estudio más o menos ordenado para que su mente, su cerebro vaya mirando a la luz de la Biblia cómo va presentando Dios las cosas. Vimos en el libro de Apocalipsis que en el capítulo 1, versículo 11, el Señor dice, registra, escribe todo esto en un libro. En el capítulo 5 aparece un libro sellado con 7 sellos. En el capítulo 10 aparece un pequeño libro, un librito abierto en la mano del ángel. En el capítulo 20, versículo 12, aparece otro libro, el libro de la vida, y también aparece los libros o los registros. En el tema anterior hablamos de esos libros o registros y vimos que en el libro de Daniel capítulo 7 versículo 10 dice que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. En el capítulo 20 versículo 5, en Apocalipsis 20 vemos también que se abren los libros y la gente es juzgada por lo que está escrito en los libros. En otras palabras, hay un juicio en el cielo previo a la segunda venida de Jesús y estamos repasando. Antes que Cristo venga, se celebra un juicio conocido como el juicio investigador. Leímos en la Biblia cómo ese juicio investigador está en curso, está en acción en este momento. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 17 y 18, dice que el juicio comienza primero por la casa de Dios. En otras palabras, los que tienen el nombre en el libro de la vida, sus registros son revisados primero. Luego, decíamos que durante el milenio, entonces, los que tuvieron la capacidad de juzgar, a los que le autorizaron juzgar al pueblo de Dios, a los redimidos, estos harán juicio. 1 Corintios capítulo 6, versículos 2 y 3, harán juicio a los que se perdieron y harán juicio a los ángeles que cayeron, a los que conocemos hoy en día como demonios. Así que en el milenio, durante 1000 años, se estará revisando libros. Todos los redimidos estarán llevando a cabo lo que se conoce como el juicio milenial. Bien. Sin embargo, necesitamos seguir aprendiendo más acerca de ese libro de la vida, la importancia de tener el nombre registrado en el cielo. Leímos también en el libro de San Lucas, capítulo 10, versículo 20, que el Señor Jesús le dice a los discípulos, no se alegren de que los demonios se les sujetan. Sin embargo, alégrense de que sus nombres están registrados en el libro de la vida. Cristo está consciente del libro de la vida. Moisés sabía del libro de la vida. Y es tan importante para el tiempo en que nosotros vivimos, el tiempo final, tener el nombre del libro de la vida. Mire por qué. Daniel capítulo 12, versículo 1. Vamos rapidito. Daniel capítulo 12, versículo 1. Al final de la historia de la humanidad, miren lo que debe ocurrir y qué debe pasar en la vida suya y la vida mía. Daniel capítulo 12, versículo 1. El Señor Miguel defenderá a un grupo especial. ¿Qué dice el versículo 1? Daniel capítulo 12, versículo 1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Y qué dice ahora? Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Quiénes serían libertados? Todos los que se hallen escritos en el libro. ¿En cuál libro? ¿Cuál es ese libro donde están los nombres de los hijos de Dios? ¿Cómo se llama ese libro? Ya hemos leído una y otra vez que ese libro es el libro de la vida. Y en ese libro de la vida del Cordero, como veremos en algún momento en el libro de Apocalipsis, están registrados los nombres de aquellos que aceptaron a Cristo como su Salvador, de aquellos que pertenecen a la familia de Dios, de aquellos que se entregaron al Señor. Hay un pensamiento interesante del apóstol Pablo en el libro de Filipenses capítulo 4. Mire cómo lo dice Dios también, cómo lo dice Pablo también. Filipenses capítulo número 4. Es tan importante este libro que usted no puede vivir sin la garantía y la seguridad de que su nombre está en ese libro. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, que dice ahora, cuyos nombres están, ¿dónde? En el libro de la vida. ¿Está su nombre en ese libro? Asegúrese de que su nombre esté en ese libro, porque los que tienen su nombre en ese libro
tienen derecho de entrada en el reino de los cielos. Sin embargo, es bueno que estudiemos el pensamiento de Daniel, capítulo 12, versículo 1, donde nos habla que Miguel defenderá en el tiempo final a todos los que tengan su nombre en ese libro. Cuando usted mira bien el versículo 1 y el versículo 2 de Daniel capítulo 12, descubre frases que son sumamente importantes. Mire su Biblia otra vez. Daniel capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Habla de un tiempo. Habla de que llegará un tiempo y le llama tiempo de angustia. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. La pregunta es, ¿en cuál tiempo? Sigue diciendo el versículo 1, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y en ese tiempo, dice aquí el profeta, será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y añade, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. El versículo 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Qué significa despertados? ¿Qué significa aquel tiempo? ¿Cuál es el valor de esta idea? Necesitamos dejar eso bien en claro para que su cerebro comprenda cuál es el mensaje que Dios está dando. Tiempo de angustia. Y dice, en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que estén registrados, inscritos en el libro. Y dice que en aquel tiempo unos serían despertados para vida eterna, otros serían despertados para vergüenza. ¿Qué significa despertados? ¿Estarán algunos durmiendo? Y en el lenguaje de la Biblia, ¿qué significa eso de estar dormido? ¿Qué significa despertarse? Cuando leemos la Biblia, encontramos una clara batalla o guerra entre ese personaje llamado Miguel y otro personaje llamado el dragón. Cuando usted estudia cuidadosamente el nombre Miguel, descubre que Miguel es una combinación de dos palabras hebreas, Mica y El, y da como resultado una pregunta. La pregunta es, ¿quién es semejante a Jehová? Cuando usted lee Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, descubre que el único que es semejante a Jehová o igual a Jehová es Jesucristo, porque Cristo es un ser divino, es Emmanuel, Dios con nosotros. Número 2, y ese Miguel es nada más y nada menos que un título que Cristo adopta cuando viene a la tierra. En el libro de Apocalipsis capítulo 12, veamos a Miguel enfrentado con el diablo. Vamos rapidito. Apocalipsis capítulo 12, mire cómo la Biblia describe, versículo 7 en adelante, lo que pasó en el cielo. Veamos a Miguel y Satanás enfrentados. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, hasta el versículo número 9. ¿Qué dice el versículo 7? Apocalipsis capítulo 12, 7. Dice el versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama, ¿cómo? Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Mire lo que dice el versículo 10. Entonces oyó una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Pregunto, ¿se enfrentó Miguel contra Satanás, sí o no? ¿Venció Miguel? ¿Echaron a Satanás del cielo? Mira lo que dice San Lucas, capítulo 10, donde Cristo hace una declaración interesante con relación a este incidente. San Lucas, capítulo número 10. Mire lo que dice Cristo.
Dice el versículo 18, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Quién echó a Satanás del cielo? Miguel. ¿Quién es Miguel? Cristo Jesús. ¿Quién es semejante a Jehová? ¿Quién es igual a Dios? Cristo Jesús. ¿Qué significa Miguel? La pregunta, ¿quién es semejante a Dios? Mi pregunta, ¿aceptó Cristo ser adorado? Sí. ¿Aceptó Cristo el título de Hijo de Dios? Sí. ¿Se dio a conocer como Hijo de Dios? Sí. ¿Significa Hijo de Dios que es el Mesías, Dios con nosotros, Emmanuel? Sí. ¿Es Cristo el cumplimiento de Isaías capítulo 7, versículo 14, donde dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel? Sí. ¿Es el cumplimiento de Isaías capítulo 9, versículo 6, donde dice que será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz? Sí. Cristo entiende y comprende quién es Él. Por eso, cuando el niño nació, los sabios de Oriente lo adoraron. Por eso, cuando Cristo, San Mateo capítulo 9, cuando Cristo sana a aquel paralítico, cuando Cristo le dice, tus pecados te son perdonados, la gente le dice, blasfemia dice, él dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecado, a ti te digo, levántate, toma tu leche y vete para tu casa. ¿Se fue o no se fue? ¿Lo sanó o no lo sanó? En otras palabras, Miguel es nada más y nada menos que el Señor Jesucristo antes de hacerse hombre. Y cuando tenga tiempo, lea en el libro de Judas, versículo 9, vamos a leerlo. Cuando Miguel viene a resucitar a Moisés para llevárselo al cielo, Satanás se le opone y Cristo lo agarra. Judas, versículo 9, ¿qué dice el versículo 9? Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicios de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Se enfrentaron Miguel y Satanás? Sí. ¿En el cielo? Sí. ¿Venció Miguel? Sí. ¿Con Moisés? Sí. ¿Venció Miguel? Sí. Y Cristo también, en la cruz del Calvario, muriendo, dice Colosenses capítulo número 2, mire usted lo que logró, Colosenses capítulo 2. Es importante entender esto para comprender que su familia está segura y asegurada en las manos de Jesús. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principales, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En todos los terrenos, Cristo venció a Satanás. En el monte de la tentación, venció a Satanás. Y muriendo, venció a Satanás. Por eso, en el tiempo de angustia, Miguel defenderá a todos los que tengan su nombre registrado en el libro. Los defenderá contra las acechanzas del diablo, los defenderá contra las inclemencias del tiempo, los defenderá contra todo lo que haya que defenderlo, porque tienen su nombre en el libro de la vida. ¿Es hermoso saber esto o no es hermoso? ¿Sí o no? Nosotros tenemos una salvación segura, asegurada y garantizada en Cristo Jesús. Pero necesitamos conocerla, necesitamos saberla y entenderla. Yo creo no es suficiente. Necesitamos que nuestra mente se deposite en la Biblia, para que la Biblia nos crea a nosotros la mente de Cristo. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Queridos, queridas, es importante, es imprescindible, es determinante que nosotros poseamos la mente de Cristo, porque de lo contrario vamos a sacar muchas conclusiones equivocadas. 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, ¿qué dice Pablo? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Y pregunta también, ¿quién le instruirá? ¿Qué dice ahora? Mas nosotros, ¿qué cosa tenemos? Tenemos la mente de Cristo. Yo le pregunto, cuando a Cristo le preguntaban, ¿qué decía Cristo? Escrito está. Cuando Satanás lo tentó, ¿qué dijo Cristo? Escrito está. Cuando le preguntaban, ¿qué decía Cristo? ¿Qué está escrito en la Escritura? ¿Cómo lees? Siempre se refirió ¿a dónde? A la Biblia. La Biblia para Cristo era el último tribunal de apelación. No sacaba conclusiones, sino que iba a la palabra de Dios. Escrito está en la Escritura. No andaba con argumentos. Erráis, le dijo a los saduceos,
ignorando la escritura y el poder de Dios. A los escribas y los fariseos lo enfocó en la Biblia. Si usted no acostumbra su mente en la Biblia, es muy probable que algún argumento lo saque de lugar. Cuando la mente humana se separa del conocimiento bíblico, cuando la mente humana se separa del razonamiento bíblico, cuando la mente humana se separa de la evidencia bíblica, cuando la mente humana se aleja del principio bíblico, anda por cualquier rumbo, como le pasó a Salomón. Pero cuando nos ajustamos a la Biblia, caminamos conforme al principio bíblico y conforme a lo que hizo el Señor Jesús. Nada ni nadie lo separó de la palabra de Dios. Por eso, en el libro de Daniel capítulo 12, versículos 1 y 2, dice que vendrá un tiempo de angustia, como nunca hubo. Pero dice que todos los que tienen su nombre en el libro serán librados. Y lo interesante es que cuando nos habla Daniel, nos presenta algo curioso e interesante. Y esto curioso e interesante es que a la luz de la Biblia es innegable las consecuencias que tendrán los espíritus del mal. San Mateo capítulo 8, versículo 28 y 29. Vamos rapidito. Usted debe estar claro en que Cristo ya ganó, triunfó y triunfará todas las veces que el enemigo lo enfrente, porque Cristo es Señor de señores y Rey de reyes. San Mateo capítulo 8, mire cómo sigue venciendo Cristo. San Mateo capítulo 8, versículo 28. ¿Qué dice el versículo 28? San Mateo capítulo 8, versículo 28 y 29. ¿Qué dice el versículo 28? Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Y qué vale la pregunta que hacen los demonios ahora? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Yo le pregunto, ¿saben los espíritus del mal que llegará un día donde se enfrentarán otra vez con el Señor Jesús y el Señor Jesús lo destruirá? ¿Lo saben o no lo saben? A ver, ¿lo saben o no lo saben? San Mateo capítulo 25, versículo 41. Mire cómo lo dice Jesús. Lamentablemente, algunos seres humanos se van a quemar en ese fuego que se preparó para el diablo y sus demonios. El Señor va a erradicar, el Señor va a consumir, el Señor va a acabar con todos los espíritus del mal. Versículo 41. San Mateo capítulo 25, versículo 41. Recuerde, estamos mirando la importancia de tener el nombre en el libro de la vida. Recuerde, estamos trabajando con esos libros que aparecen en Apocalipsis y en otras partes de la Biblia. Nos interesa entender y comprender toda la dinámica, todo lo que tiene que ver con el libro de la vida. Y dice que los que tienen su nombre en ese libro, al tiempo final, en los postreros días, habrá un tiempo de angustia terrible, pero Miguel libertará, Miguel defenderá, Miguel abogará, Miguel estará de parte de todo lo que tiene su nombre en ese libro. Y ahora nos está diciendo el Señor Jesús que al final de la historia de la humanidad, todas las fuerzas del mal van a ser consumidas. Versículo 41, capítulo 25, San Mateo. Dice el versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, ¿qué cosa? Apartaos de mí, malditos. ¿A dónde? Al fuego eterno preparado para el diablo. ¿Y quiénes? Y sus ángeles. ¿Vencerá Miguel a las fuerzas del mal? Sí. ¿Hasta cuándo se estarán quemando? Ezequiel capítulo 28, vamos a terminar esta parte aquí, Ezequiel capítulo 28, y veremos que Satanás y sus demonios van a ser quemados con un fuego especial hasta que se conviertan en ceniza. Dice Ezequiel capítulo número 28, versículo 18, dice la Biblia: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. ¿Hasta cuándo se quemará el querubín protector? Hasta que se haga ceniza. ¿Por qué decimos esto? El peor enemigo que tenemos en la tierra es la maldad, Satanás, el pecado.
Y Cristo dice bien claro, yo los vencí. Y dice bien claro, los destruiré. Y los destruiré hasta convertirlo en ceniza. Le pregunto a usted, papá, le pregunto a usted, mamá. Entonces es imprescindible que cada miembro de la familia tenga su nombre en el libro de la vida, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿A quiénes defenderá Miguel? A los que tengan su nombre registrados en el libro. ¿De parte de quién estará Miguel? De parte de los que tienen su nombre registrado en el libro. Cuando usted va al libro de Apocalipsis, vamos rapidito, mire qué cosa linda dice el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis encontramos una declaración interesante que tiene que ver mucho con lo que estamos diciendo. Y cómo se repite una y otra vez esta declaración, que es una bendición para nosotros. La repite el Señor y la vuelve a repetir y la sigue repitiendo. Apocalipsis capítulo 19, mire lo que dice el versículo número 20. ¿Cómo dice el versículo 20? Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados. ¿Dónde fueron lanzados? Vivo dentro de un lago de fuego que arde. ¿Con qué cosa dice? Que arde con azufre. Pregunto, ¿se quemarán allí esas personas? ¿Sí o no? Y cuando usted sigue leyendo, descubre que una y otra vez, versículo número 14, capítulo 20, verso 14, dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es, ¿qué cosa dice? La muerte segunda. Y usted sigue leyendo y sigue diciendo la Biblia, ¿cómo van a echar a Satanás también en este fuego y será quemado y consumido para siempre? Y como dice Ezequiel, hasta que se haga ceniza. En otras palabras, usted y su familia pueden estar seguros y confiados en Dios como un seguro refugio. Si su nombre está en el libro de la vida, si el de su familia está en el libro de la vida, no tiene nada que temer. Manténgase firme y fiel en los principios de la palabra de Dios, viviendo bajo la sala del Omnipotente, viviendo en comunión con el cielo. Y el mismo Miguel, el mismo Cristo Jesús, defenderá y peleará por usted. Y yo digo, alabado es el nombre de Dios. Pero hay una frase que aparece allí, que dice el versículo 2 de Daniel capítulo 12, los que duermen. Dice que los que duermen serán despertados. Vamos a Daniel capítulo 12, versículo 2. Es importante entender esto. ¿Quiénes son los que duermen? ¿Qué significa dormir? ¿A qué se refiere Daniel 12, 2 cuando habla de los que duermen? Dice el versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Quiénes son esos que son despertados para vida eterna? ¿Y quiénes son esos que son despertados para vergüenza y confusión perpetua? ¿Y qué significa esto de los que duermen? Vamos primero con esto de los que duermen. ¿Qué significa los que duermen? ¿Recuerda usted cuando Lázaro murió? ¿Se acuerda o no se acuerda? Cuando Lázaro murió, el Señor Jesús hizo una declaración interesante acerca de Lázaro, aunque ya estaba muerto. San Juan capítulo número 11, 14. Dice San Juan capítulo 11, versículo 11 al 14. ¿Qué dice el versículo 11? Dicho esto les dijo después, nuestro amigo Lázaro, ¿qué cosa? Duerme, mas voy para despertarle. Y ahora añade, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, ¿qué cosa? Sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, ¿qué cosa? Lázaro ha muerto. ¿Estaba muerto o estaba durmiendo? ¿Estaba durmiendo o estaba muerto? ¿Estaba muerto o estaba durmiendo? Jesús dijo que estaba ¿cómo? Se arrebataron los exégetas, ¿eh? Dice, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarlo. No entendieron. Entonces, ¿qué le dijo nuestro amigo Lázaro? ¿Cómo? Está muerto.
para Jesucristo, los que son de Él duermen, aunque estén muertos. Alabado sea el nombre de Dios. Oiga, mire qué declaración linda hace Jesús. Mire qué declaración linda hace Jesús. Capítulo 11, versículo 25. ¿Qué dice el versículo 25? Mire qué cosa linda. Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Resucitó Cristo a Lázaro, sí o no? ¿Cuántos días tenía Lázaro muerto? ¿Estaba muerto? ¿O estaba bien muerto? Estaba bien muerto, pero bien muerto. Y Cristo dice, mientras más muerto está, mejor. Lo resucito. Oiga, ¿quieren que leamos un versículo de la Biblia que a usted le va a parecer raro y lo va a leer lo va a leer 3 veces para ver si es verdad que eso es lo que dice? ¿Lo leemos? A ver, ¿quieren que lo leamos, sí o no? ¿Seguro que ustedes quieren leerlo? Esos son curiosos. Vamos a ver. San Mateo capítulo 26. El Señor Jesús es maravilloso. Mire qué cosa linda dice la Biblia. Mire qué cosa linda. San Mateo capítulo 27. ¿Qué pasó el día que Cristo murió en la cruz? San Mateo capítulo 27. Dice el versículo 52 y versículo 53. Bueno, leamos desde el versículo número... tenemos bastante tiempo, ¿verdad? Qué bueno que aquí no hay ningún reloj. Vayamos al punto, 52 y 53. Hay mucho que decir. Versículo 52. ¿Qué dice el 52? Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Cuando Cristo murió en la cruz, ¿se abrieron sepulcros y resucitaron la gente? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Se llama resurrección parcial, de la que poco se habla. Léalo todas las veces que usted quiera y lea el capítulo entero y verá qué ocurrió después que Cristo murió en la cruz. Sin embargo, lo que nos está diciendo Daniel no es eso, no es esa resurrección, es en la segunda venida cuando Cristo venga y allá tenemos que llegar. Estamos claros entonces que el Señor Jesús tiene poder para resucitar a los muertos, que dormir significa muerto y lo que despiertan son los que resucitan. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51 y versículo 52. Vamos rapidito. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51 y versículo 52. Hay una pregunta que tal vez está sonando en la mente de algunos de ustedes o de los amigos que nos están siguiendo. La pregunta es, oiga, ¿por qué usted nada más lee la Biblia? ¿Por qué nada más lee la Biblia? ¿Qué está pasando? Gracias. Le hago una pregunta. ¿Anunció Dios, anunció Jesús que la Biblia es su palabra, sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Ha soportado la Biblia todo el embate del tiempo y todas las situaciones de la vida y se ha mantenido firme la palabra de Dios? ¿Sí o no? Entonces, Dios en la tierra ha autorizado la Biblia como su palabra. Si yo quiero saber qué es lo que Dios dice, ¿qué tengo que estudiar? La Biblia. ¿Dónde tengo que consultar? En la Biblia. Los hombres van y vienen, la palabra de Dios permanece para siempre. Y es más, en el libro de Hebreos capítulo 1 me gusta cuando habla de los profetas y habla de Jesucristo. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Se han levantado imperios, han caído imperios, se han levantado unos, se han levantado otros, y nadie jamás ha podido hacer desaparecer la Biblia de la tierra. Es la palabra de Dios. ¿Eso no es la palabra de Dios? ¿Sí o no? Y todavía es la palabra de Dios. Por eso prefiero citar la Biblia, prefiero presentar la Biblia y no los díceres de los hombres. Porque cuando usted acepta lo que Dios dice,
junto con su palabra, siempre viene Dios a su vida. 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 en adelante. Recuerde que estamos hablando de la resurrección, lo que significa despertados. Versículo 51, dice el versículo 51, he aquí os digo un misterio, dice Pablo, no todos dormiremos, pero todos seremos, ¿qué cosa? Transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. ¿Y qué dice ahora? Y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos, ¿qué cosa dice Pablo? Transformados. Entonces, ¿estar dormido significa muerto? Sí. ¿Despertarlo significa resucitarlo? Sí, Señor. Y aquí viene lo bueno. Dice en el libro de Daniel capítulo 12, versículo 2, que hay dos grupos. Un grupo que es resucitado para vida eterna y otro grupo que es resucitado para vergüenza y confusión perpetua. La pregunta es, ¿en cuál de los grupos resucitará usted? ¿Y cuáles son los que pertenecen a estos dos grupos? Ponga cuidado, ponga cuidado. En el libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, la palabra de Dios nos dice que hay un grupo que resucitará cuando Cristo venga. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. ¿Cómo dice el verso 16? Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y qué dice ahora? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pregunto, cuando Cristo venga, ¿resucitará a los muertos en Cristo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces son despertados, son resucitados para vida eterna. Sin embargo, hay otros que serán resucitados cuando Cristo venga para confusión perpetua. No se van a salvar. Sin embargo, Cristo lo va a resucitar. Y mire qué cosa interesante. San Mateo capítulo número 23. Vamos rapidito. San Mateo capítulo 23. Yo les pregunto, ¿es coherente la Biblia? ¿Sí o no? ¿Es coherente la Biblia o no es coherente? ¿Se explica la Biblia o no se explica la Biblia? ¿Se da a entender ella misma por ella misma? A la Biblia no hay que ayudarla. Usted no tiene que ayudarla. Deje que la Biblia se ayude sola. La clave de la Biblia es la sola escritura, solo la Biblia. La Biblia es su propio intérprete. La Biblia se enseña a ella misma. Cuando usted nació, la Biblia estaba. Cuando usted se vaya, la Biblia se queda. Y estará aquí hasta que el Señor venga. Y yo digo, alabado sea su nombre. No hay ningún poder humano, ni ningún poder demoníaco que pueda destruir la palabra de Dios. Veamos esta gente que resucitarán para perderse y para morirse otra vez. San Mateo capítulo 23, versículo 63 en adelante. ¿Qué dice el verso 63? Mateo 23, 63 en adelante. ¿Qué dice el versículo 63? Adelante. Como dice Mateo capítulo 23, ¿cómo dice? Perdón. Qué bueno, yo dije, están tan calladitos, por algo están tan calladitos, ¿no? Capítulo 26, versículo 63. Dice el versículo 63, mas Jesús callaba, Mateo 26, 63. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo, ¿qué cosa? Que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigo?
he aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofetearon, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Pregunto, ¿lo maltrataron o no lo maltrataron? ¿Lo escupieron o no lo escupieron? ¿Lo golpearon o no lo golpearon? ¿Sí o no? Y Cristo le dice, le voy a decir una cosa a ustedes. Adelante. Pero ustedes me van a ver a mí sentado a la diestra del Todopoderoso. Mi pregunta, cuando Cristo venga, ¿resucitarán o no resucitarán? ¿Lo verán o no lo verán? Mire cómo se repite la idea en San Marcos capítulo 14. Vamos rapidito. San Marcos capítulo 14 llama la atención que los 3 evangelios sinópticos repiten la misma idea. Capítulo 14, versículo 61. San Marcos 14, 61, dice el verso 61. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y oiga lo que dice ahora. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído las blasfemias. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. ¿Lo golpearon o no lo golpearon? A ver, ¿sí o no? Es conveniente, amigos y amigas, hermanos y hermanas, que leamos la Biblia. Es conveniente que nos sumerjamos en la palabra de Dios. Es conveniente que permitamos que el Espíritu Santo nos ilumine la mente para entender la palabra del Señor. Mire qué interesante dice San Lucas, capítulo 22. Añade algunos elementos interesantes. Si se han dado cuenta, Marcos hizo un énfasis un poquito más profundo que Mateo. Veamos lo que dice Lucas, capítulo 22, versículo 66. ¿Qué dice Lucas 22, 66? Dice el verso 66, cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo. ¿Y qué dice? Los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, ¿qué cosa? ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. ¿Lo dijo o no lo dijo? Dijeron todos, luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. ¿Lo confirmó o no lo confirmó? A ver, ¿sí o no? Ahora la pregunta para usted es la siguiente. ¿Lo es o no lo es? ¿Es o no es Cristo? ¿Está o no está sentado a la diestra de Dios? ¿Cómo usted lo sabe? ¿Alguien lo vio? ¿Alguien lo ha visto? No sean abogados de Dios. A Dios no le gustan los abogados. Mire quién lo vio. Mire qué cosa linda. Hechos capítulo 7. Me encanta la Biblia. Mire qué cosa linda. Hechos capítulo 7, versículos 55 y versículo 56. A una persona la sentenciaron a muerte. Y esa persona lo mataron apedreado. ¿Cómo se llama el personaje? Esteban. Capítulo 7, versículo 55 y versículo 56. ¿Qué vio Esteban antes de morir? ¿Qué dice el versículo 55? Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, ¿qué cosa dice? Que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermosa la Biblia o no es hermosa la Biblia? A ver, ¿sí o no?
¿Intercede Cristo en tu favor en el reino de los cielos? Sí. ¿Está Cristo por nosotros? Sí. ¿Quiere Cristo defender tu causa? Sí. ¿Está Cristo de tu lado? Sí. Sí. Por eso está asegurada y garantizada la resurrección de todos los que mueren en Cristo. Si usted tiene planes de morirse, asegúrese primero morirse en Cristo Jesús. Y después de eso, muérase sin ningún problema. Pero tiene la salvación asegurada. ¿O no? Nadie aquí nació, decía mi mamá, nadie nació para semilla. Pues si nadie nació para semilla, mejor vivir asegurado cada día en las manos de Cristo Jesús. ¿Es linda la Biblia o no es linda la Biblia? ¿Es linda o no es linda la Biblia? La gente se reúnen para comer, la gente se reúnen para chachar, la gente se reúnen para ver películas, la gente se reúne para un partido de lo que usted quiera. La gente se reúne para muchísimas cosas. Y en estos días estaba en la madrugada hablando con mi señor y dije, Señor, ¿por qué la gente no se reúne en forma social para orar? Porque eso debería ser lindo, que usted llame fulano, sí. ¿Qué te parece si tal día nos reunimos en tu casa para orar? Y llevamos una libreta y cada quien pone en la libreta lo que quiere que le pidamos al Señor. Y nos pasamos 2 o 3 horas orando con los hijos. Y después de orar y todo, entonces comemos. ¿Será lindo eso o no sería lindo? ¿Será lindo o no será lindo? ¿Será lindo o no será lindo? ¿Será lindo o no será lindo? La gente cree que tiene que ser, no, que un culto. Y a veces los chiquitos no quieren ir. Pero qué lindo sería eso. Y cada quien lleve su papelito con lo que le pida a Dios. Hacer de la comunión con Dios algo cotidiano. Algo. A veces pienso que soy medio antisocial. Y le he dicho a Dios, yo como que soy raro, Señor. Y me lo reclama la gente. Y pienso que tal vez tienen razón. Pero qué triste en un lugar donde se dicen y hacen cosas que Dios no aprueba. Qué triste es. Y después sale usted de ahí con cargo de conciencia. Yo mejor no voy. Cuando viajamos, que ahora viajo muy frecuente con mi hijo, me llama la atención y la gente se ríe porque siempre nos invitan que aquí, allí, que allá, que para allá, que para acullá, que para tantas cosas. Y yo feliz termino de predicar, agarro mis cosas y me voy para el hotel, me voy para donde tengo que quedarme. Digo, mi hijo, vete tú. Yo me voy. Pastor, mire que preparamos un tour fantástico, maravilloso. ¿Y qué vamos? Maravilloso, váyanse a su tour. Pero qué lindo sería que hiciéramos reuniones sociales para orar. ¿No le parece a usted? ¿Le parece o no le parece? Y después de orar y un rato con la Biblia, entonces la picadera, ahora vamos a comer. Qué cosa linda, mamá. Pero sacamos tiempo para el Señor. Le digo, querido, querida, el mundo se ha complicado. La gente no quiere entender que el mundo se está acabando, que Cristo viene muy pronto. Agarre su familia, compadre. Agarre su mujer y sus hijos y sus hijas. Pongan las cosas claras. El mundo se está complicando. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y yo le protestaré, apartaos de mí. Yo a ustedes no lo conozco. San Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Sí, amigo, sí, amiga, Miguel defenderá a todo lo que tengan su nombre en el libro de la vida. Vencerá al demonio todas las veces que haya que vencerlo. Pero usted necesita de alguna manera o de la manera apropiada poner su vida en las manos de Cristo Jesús. Cada día, asegúrese de hacer el culto familiar. Reúna a su esposa con sus hijos. Usted, amigo, es el sacerdote de la casa. Oren, canten un himno, lean una porción de la Biblia y entonces oren otra vez. Preséntense como familia cada día delante del altar celestial y le garantizo que el ángel de Jehová campa en derredor de los que le temen y los defiende. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Haga la parte que a usted le corresponde, que Dios siempre hará la que le corresponde a Él. Él defenderá a sus hijos. En el libro de San Mateo capítulo 12 dice que Cristo dice claramente, pero ¿cómo van a dejar libre al cautivo? Porque hay que entrar a la casa del hombre fuerte y atarlo, amarrarlo y entonces quitarle la presa. El hombre fuerte es el demonio, la presa son tus hijos. Si en la madrugada te despierta y se te va el sueño, levántate, tírate de rodillas y empieza a orar. Clama la presencia de Dios.
El mundo espiritual es más real que el mundo físico. Recuerde, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Sí o no? Lo temporal se quema y se va. Lo espiritual es eterno. Asegúrese, querido, asegúrese, querida, de tener su nombre en el libro de la vida. Esperamos en una próxima entrega, entonces, estudiar el libro de la vida per se, o el libro de la vida por el libro de la vida. Pero yo les pregunto, ¿existen libros en el cielo, sí o no? Sí, hay registros. ¿Existe un libro en el cielo que se llama libro de la vida, sí o no? Sí. ¿Existe un libro en el cielo que se llama el libro de la verdad? Daniel capítulo 2, versículo 21, sí. ¿Es el libro de Apocalipsis un libro que Dios autorizó que se escribiera? Sí. ¿Es la Biblia la palabra de Dios? Sí. ¿Los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo? Sí. Si hay un libro importante en la vida es la Biblia. Llene su mente con ella. Sumerja su mente en la Biblia para que la Biblia pueda crear en usted la mente de Cristo. Y entonces el Espíritu de Dios le formará a usted conforme a la imagen de Cristo. No argumente, presente la palabra de Dios. No discuta, presente la palabra de Dios. En algunos lugares he tenido que encontrarme con personas que dicen que son ateos, que no creen en Dios. Y tengo que escucharle con paciencia y con tranquilidad. Cuando terminan de hablar, entonces comienzo a hacerle preguntas que están en la Biblia. Y por supuesto la respuesta van a decir que no saben, porque no saben ni estudian la Biblia. Entonces les pregunto, que si alguna vez han leído la Biblia, algunos la han leído, y han leído de alguna manera. Y qué hermoso cuando nos detenemos a ver lo que Dios ha hecho en beneficio de la humanidad, lo que Dios ha hecho por la humanidad, lo que Dios hace en la humanidad, lo que Dios hace con la humanidad. Cuando buscamos a Dios en la Biblia, cuántas cosas hermosas comienzan a aparecer. Y yo le pregunto a usted, cuando todo salió de la mano de Dios, ¿cómo era todo? Génesis 1:31, bueno en gran manera. Y cuando todo termine, ¿cómo hará Dios todas las cosas? Dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Creará Dios un cielo nuevo y una tierra nueva? ¿Sí o no? ¿Está preparando Dios, está preparando el Señor Jesús un lugar hermoso en el cielo para usted y para su familia? Sí. Entonces, asegúrese que si su nombre está en el libro de la vida, se mantenga allí. Y si no está, que se ponga allí en el libro de la vida. Anoche presentamos al pastor Nicolás. Le voy a pedir que se ponga en pie, por favor. Si usted sabe que no tiene su nombre en el libro de la vida, el pastor Nicolás sabe lo que tiene que hacer para poner su nombre en el libro de la vida. Yo lo hice el día 30 de junio de 1979. Tomé la decisión de bautizarme, me bautizaron y por la gracia de Dios ese día pusieron mi nombre en el libro de la vida. Mi esposa tiene su nombre en el libro de la vida. Y todos mis hijos se bautizaron un 31 de diciembre. Y todos tienen su nombre en el libro de la vida. Yo quiero terminar esta presentación con una oración. Mi pregunta es, hermano, hermana, amigo, amiga, si usted ya tiene su nombre en el libro de la Biblia, de la vida, póngase en pie conmigo. Y si usted no lo tiene, póngase en pie conmigo. Si usted tiene su nombre en el libro de la vida, póngase en pie conmigo. Si usted sabe que no lo tiene, póngase en pie conmigo también. Terminemos con una oración, pero vamos a orar por los que ya tienen su nombre en el libro de la vida para que no lo borren, que no hagan ninguna poca vergüenza ni ninguna cosa rara, que el Señor tenga que borrar su nombre. Y oremos también por los que no lo tienen para que el Santo Espíritu les inspire, el Santo Espíritu les guíe y muy pronto tengan su nombre en el libro de la vida. Ayer recibí un correo muy hermoso de una ciudad que se llama Brisbane, en Australia. Y el correo me lo enviaba Miriam. Si me está viendo Miriam Flamenco, la esposa del pastor Walter Flamenco, y me decía, pastor, las personas que quedaron pendientes de bautizar ya se bautizaron hoy. Tuvimos una fiesta maravillosa. Cuando llegué a la casa, cuando leí este correo, me llené de gozo y me dormí con tanta alegría, porque solo Dios sabe la lucha que hay para que un alma se entregue a Cristo Jesús. ¿Es verdad o no es verdad? Y lo interesante de estas personas que se bautizaron es que por lo menos creo que los 3
A ver, 1, 2, sí. Los 3 son personas, había una chiquitina que tiene, creo que son 18 años, pero después los otros son jóvenes adultos. O sea, gente que ¿me entiende? Y entonces había 2 adultos que se bautizaron antes en la campaña y esto era un remanente. Y yo doy gloria y alabanza a Dios porque esas personas se entregaron al Señor. Haga sus arreglos, querido, haga sus planes, hable con el pastor, pónganse de acuerdo. Si usted sabe que le borraron su nombre en el cielo porque usted se le fue la mano violando los 10 mandamientos, hable con el pastor. Si usted sabe que tiene que tener su nombre en ese lugar porque no lo tiene, hable con el pastor. Pero por favor, prepárense. Cuando Cristo venga, usted no tenga ningún problema. Cuando venga el tiempo de angustia, cuando las cosas se pongan difíciles, usted sepa que Cristo Jesús, que Miguel, le defenderá a usted y a su familia. Y quiero terminar con la pregunta. Si usted ya tiene su nombre y quiere que se mantenga allí, levante la mano conmigo. Si usted no tiene su nombre en ese libro y quiere que Dios lo coloque ahí y prepararse para tener su nombre en el libro de la vida, levante la mano conmigo y oremos. Querido Dios, querido Padre, queremos conservar nuestros nombres en el libro de la vida. Y queremos que estas personas que no lo tienen, muy pronto tengan su nombre en ese libro. El mundo pasa y sus deseos, mal que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aún los muertos en Cristo resucitarán primero. Padre Celestial, querido Señor, que toda persona que escucha este mensaje a través de la radio o que lo siga a través de la internet o de la televisión puedan hacer las decisiones correctas, entregando sus vidas a Cristo Jesús y permitiendo que el Espíritu Santo les cambie y les transforme y que pronto, Señor, muy pronto, a través del santo bautismo, sus nombres se registren en el libro de la vida. Es nuestro anhelo y oración, Padre amado, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios la bendiga.